Anoche el Señor me dio un mensaje o una reflexión, no sé, pero lo recibí de Él. Amén. Le puse como título Buscando y siguiendo a Jesús. Vamos a leer en Juan 6, en el versículo 22 al 29. Si se pueden poner de pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al mar, al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Amén. Pueden sentarse. Bueno, realmente podemos ver aquí que dice por título: la gente busca a Jesús. Muchos buscaban a Jesús, pero Jesús conoce las intenciones de su corazón. Sabe los propósitos reales de la búsqueda. Lo que estaban buscando realmente eran los panes y los peces. Vemos que dice que al otro día de la alimentación de los 5,000. Entonces, ellos habían visto que se habían saciado, entonces tenían interés de buscarlo, hicieron de todo, porque ellos comieron hasta saciarse. Dice la palabra que sobraron 12 cestas de estos panes. Entonces, dice que por lo que ellos estaban bien interesados buscándole, pero buscándole con esa intención, para encontrarse nuevamente con él, posiblemente para saciarse otra vez, buscando esa comida, esos peces. Entonces salieron a buscarlo a la barca y vieron que no estaba allí, hicieron mucha diligencia. Entonces, cuando vieron que no estaba en esa barca, se fueron a otras barcas y vieron que tampoco estaba allí Jesús. Después tomaron una barca y se fueron a Capernaum. Entonces, cuando lo encontraron, ahí fue que le dijeron que la pregunta que ellos le hicieron, que desde cuándo tú estás acá. Entonces, Jesús ahí fue que les respondió: de cierto os digo. Jesús estaba en ese momento, cuando pronunció estas palabras, le iba a decir una verdad, porque cuando él pronuncia la palabra de cierto os digo, es para iniciar, para hablar, una forma de llamar la atención de ellos, de reafirmar una gran verdad, y estaba poniéndole en aviso que lo que a continuación le iba a decir era algo bien importante, que era una verdad, una gran verdad que se cumple en su perfección. Luego de dicho esto, que le dijo de cierto os digo, como ya él sabía las intenciones reales, que no era más por las búsquedas que de los panes y los peces, y Jesús les reclama, ¿verdad?, que no obstante ellos habían visto todas las señales que Jesús había hecho, ellos se estaban preocupando era realmente por el alimento material, saciar su estómago. Entonces, pero
Jesús había visto, le estaba diciendo a ellos que ellos no creyeron en las señales, aún ellos la habían visto. Y vamos a buscar en Mateo 6, 31 al 33, porque realmente Jesús ya le había enseñado bastante acerca del reino, de su propósito, de su misión, y todavía ven el milagro de la alimentación y ellos lo que están pendientes de otras cosas. Dice así la palabra del Señor: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Amén. Entonces, luego de que el Señor le declara aquí claramente que lo primero que ellos tenían que hacer era buscar el reino de Dios, que eso es lo que realmente era su misión y su propósito. Él le enseñó todas esas verdades del reino y él quería mostrarle al Padre en todo, pero por eso él hacía todas esas señales y los milagros, pero lo que lo estaban buscando en esta ocasión se enfocaron solamente en los milagros recibidos, en la bendición, no en el Señor de los milagros, aquel que tiene toda la autoridad y toda la potestad de llamarse hijo de Dios. Amén. Toda autoridad que fue delegada del Padre. Entonces, no solamente para hacer esos milagros, sino realmente su principal motivo, que fue limpiar pecados, sanar enfermos, suplir necesidades materiales y todas esas cosas del reino, cosas que ellos realmente no estaban enfocados, sino que estaban enfocados en su comida y su bebida. Pero el reino de Dios vimos que es gozo, justicia, gozo y paz. Amén. Entonces, vamos a buscar, para que ustedes vean la magnitud de todo lo que ellos hicieron buscando a Jesús por esos panes y esos peces. Y cómo el Señor le había dado tantas señales y ellos nunca se enfocaron en eso. Vamos a buscar en Mateo 9, el 4 al 5. Dice así la palabra del Señor. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Amén. Entonces aquí vemos la autoridad del Señor para sanar la enfermedad y para perdonar los pecados, ¿verdad? Y ellos no miraban realmente el propósito del Señor, que fue que vino para perdonar los pecados. Amén. Las otras cosas son añadiduras. Dice Marcos 5:19. Vamos a ver aquí con el endemoniado gadareno. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Aquí vemos la misericordia del Señor, que además de que el gadareno era alguien que todo el mundo debió conocerlo, porque dice que salieron a publicarlo porque vieron ese gran milagro. Es decir, que ellos habían visto bastantes señales, pero aún así sus intenciones eran otras. Ellos saciaron su hambre natural, pero al día siguiente necesitaban más alimento para llenar sus estómagos. Pero Jesús se presenta como el pan de vida que satisface nuestras vidas, dándonos la vida plena en Él. Amén. Como dice en San Juan 6:35. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque
el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Amén. Aquí vemos cómo Él se proclama como el Hijo de Dios. Y yo le pedí que me pusieran el 6:35, donde Jesús se presenta como el pan de vida. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed, jamás. Amén. Entonces el Señor, vemos cómo es el pan de vida, el que lo iba a sustentar. No ese pan material ni esos peces que al otro día, como vieron, que estaban buscando, sino ese pan espiritual que nos alimenta, nos sostiene y que nos vino a dar vida eterna. Amén. Entonces dice que nunca más tendríamos sed, tal cuando Él se encontró con la samaritana, que le dijo: si te doy de esta agua, no tendrás sed jamás. Esa sed que el Señor nos ha saciado cuando llegamos a Él, cuando le hemos conocido, nosotros ya no tenemos dónde buscar, ya hemos encontrado a quien buscábamos. Amén. Esa perla de gran precio. Amén. Entonces, reflexionando sobre lo que buscaban a Jesús, pensemos en nosotros que ya lo encontramos, ¿verdad? Pero hemos visto también muchas señales y nosotros mismos somos parte de esas señales. Amén. Entonces, reflexionemos también si en algún momento nosotros nos hemos olvidado del Señor de los milagros, el del que hizo el milagro, del autor, y no hemos enfocado en la bendición y vamos tras la bendición. Y por ejemplo, usted tiene, el Señor le bendice con un trabajo, después usted tiene el trabajo, se enfoca en su trabajo tanto que el Señor pasó a otro lugar. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que analizar de la manera que estamos buscando al Señor, porque tenemos que buscarlo de todo corazón y entregar nuestra vida a Él por completo, porque en el Señor está nos satisface nuestra alma, es lo que nos llena, lo que nos sacia. Todo es pasajero. Después de ese trabajo quedará ahí. Usted lo pueden votar o usted no se sabe, pero le aseguro que el Señor siempre va a estar ahí. Amén. Entonces, nosotros mismos hemos sido parte del milagro. Yo puedo decir de milagros que han ocurrido en mi vida, de cuando mi esposo padeció de cáncer, un estadio 3, cómo el Señor hizo ese milagro. Tuvo misericordia de nosotros y vimos su mano desde el principio hasta el final. El Señor estuvo con nosotros, porque por su misericordia, tal como Él hizo, porque no es que merezcamos nada, porque todo lo que Él hace es para glorificar al Padre. Y realmente ver a mi esposo es un milagro del Señor y puedo glorificar a Dios porque Él fue muy bueno con nosotros. Entonces, el Señor nos manda a cuidarnos de Él, de lo que Él hace por nosotros. Nos manda a cuidarnos de eso, de que muchas veces damos por sentado porque usted se lo merece, que no lo merecemos, o porque usted sencillamente se agarra de su bendición y se olvida de Él. El Señor nos manda a tener mucho cuidado de las intenciones que nosotros tenemos cuando recibimos la bendición, como dice en Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y que edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Vemos esta palabra clarita, cómo el Señor nos puede aumentar y podemos después olvidar todo lo que Él hizo. Amén. Entonces, es un cuidado que tenemos que tener.
Amén, para que nuestro corazón no se enorgullezca y creamos, como dije anteriormente, que son por mérito propio, que Él es tan bueno que tiene que darme, pero realmente tenemos que cuidar esta parte de siempre, siempre darle la gloria al Señor y saber que todo Él lo hace para glorificarse. Amén. Hay otra escena de unos que querían seguir a Jesús. Los primeros buscaban a Jesús, pero este episodio que vamos a leer ahora, este acontecimiento, que está en Lucas 9, 57 y 62, eran unos que querían seguirlo, que vimos al principio que ellos lo estaban buscando, por esto querían seguir a Jesús. Dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. El primero fue y espontáneamente le dijo que lo seguiría a donde quiera que vaya. Pero el Señor le confrontó y le dijo: mira, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Entonces, cuando nosotros decidimos seguir al Señor, sabemos que vienen pruebas, procesos, porque tal como que le dice que lo va a seguir donde quiera, iba a pasar por necesidades. El Señor le está diciendo: bueno, está bien, sígueme, pero vamos a ver ahora, yo te voy a decir, yo no tengo, no te ofrezco nada en este mundo terrenal. Amén, porque en el mundo, dice muy claramente la palabra, tendríamos aflicciones, pero confía que el Señor nos venció. Amén. Entonces, el primero, él lo confrontó con la realidad de que no tenía donde recostar su cabeza, pero que significaba que él iba a pasar necesidades, incomodidad, ¿verdad? Pero vamos a ver si realmente después de decirle eso, él siguió al Señor. Amén. Entonces, así nosotros cuando seguimos al Señor sabemos que vale la pena, porque el Señor dio todo por nosotros, entregó su vida y nos vino a dar vida en abundancia, cuando nosotros realmente lo que merecíamos es la cruz. Entonces, Él vino y se puso por nosotros. Es decir, que nada que usted pueda hacer y no lo puede hacer, porque el único sacrificio perfecto para nuestra salvación y la vida eterna es el Señor. Amén. Entonces, ese fue el primero. El segundo que le dijo, que primero quería enterrar a su padre, y el tercero le dijo que quería ir a despedirse de su familia. Jesús dijo que el que no deje padre, madre o hermana por causa de él no sería su discípulo. No queriendo decir con esto que usted llegue al Señor y tiene que dejar de un lado a su madre, pero no puede poner nada por encima del Señor. Amén. Porque Él es el primero en todo. Amén. Entonces, no, y eso es algo que nos duele mucho, porque por eso fue que Él se enfocó justamente en padre, madre, en la familia, porque es donde nosotros tenemos las relaciones, el nexo más fuerte, ¿verdad? Entonces, a usted decir, confrontarlo con eso, debemos pensar realmente que no podemos poner nada por delante del Señor, porque sería un ídolo. Ídolos no solamente son los de yeso y los de madera, sino algo que usted ponga delante del Señor. Entonces, cuando usted decide seguir al Señor,
usted tiene que pensar que Él es el primero en todo. Amén. El alfa y el omega es Él. Nada antes ni después de Él. Amén. Entonces, cuando vemos que Él dio su vida por nosotros, tomando el lugar que realmente no correspondía a nosotros, se hizo pecado por nosotros, nos dio esta vida eterna. Sabemos que nada que hagamos puede pagar el sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces, demos gracias al Señor porque nosotros un día tomamos la decisión de seguirle. Amén. De buscarlo. Dice la palabra que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, cuando decidimos buscar al Señor, debemos hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, porque Él dice que es el primer mandamiento. Entonces, nosotros, no se nos hace difícil amarlo, porque Él nos amó primero. Cuando nadie nos amaba, cuando nadie te tomaba en cuenta, ya el Señor había morido por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Y vino a darnos vida en abundancia. Y el Señor quiere que realmente lo busquemos, pero también que le sigamos. Que sigamos su camino en obediencia, que más que un sacrificio es lo que quiere la obediencia de cada uno de nosotros. Y como dice la palabra en Jeremías 23:19, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Amén. Entonces yo quiero orar para que el Señor nos ayude a realmente buscarle de corazón y seguirle. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, porque no tenemos un gozo más grande que haber llegado aquí a tu camino, para que tú, Señor, haga con nuestra vida como tú quieras. Míranos aquí, Señor, gracias porque un día tú nos llamaste, nos escogiste, oh Señor, y tuviste memoria de nosotros y nos ha dado esta salvación tan grande por la cual hoy podemos disfrutar de la libertad que tenemos en ti, Señor. Gracias, Padre, porque ya no somos condenados, sino que por medio de los sacrificios de Jesucristo, hoy nosotros podemos entrar directamente al lugar santísimo a través de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Qué gozo es amarte, qué gozo es servirte, Dios. Qué bueno es, Señor, estar en ti, en tu presencia, Señor, porque hay plenitud de gozo en tu presencia, porque nadie nos pudo dar la paz que tenemos. Señor, te queremos siempre buscar de tu presencia, que ese sea nuestro deleite, estar y andar en tus caminos, en las cosas tuyas, en las cosas del reino, porque ciertamente todas las cosas de este mundo pasarán, pero nada pasará, tu palabra no pasará. Gracias, Señor, te bendigo y te alabo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.